En esta noche vamos a estar hablando sobre el poder de la sangre de Cristo. Aquí vamos a estar desarrollando el estudio en el día de hoy. Sería el poder en la sangre de Cristo. El objetivo de esta clase sería entender de que la sangre de Cristo sustituye los sacrificios del Antiguo Testamento, el desarrollar en los cristianos una actitud de gratitud a Dios por la obra de Cristo en la cruz, considerar el valor de la conducta cristiana acorde a la santidad del Cordero Redentor. Estaremos hablando sobre el poder de la sangre de Cristo. El pensamiento central de la clase sería la iglesia necesita traer un entendimiento claro y una experiencia irrefutable sobre el poder redentor de la sangre de Cristo. Estaremos leyendo en Lucas 22, del 14 al 20. Estaré leyendo la versión, la palabra dice lo siguiente: en cuanto llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Con los apóstoles. Entonces les dijo: cuando he desatado a comer esta Pascua con vosotros antes de mi muerte, porque os digo que no volveréis a comerla hasta que tengan su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad, esto es repartirlo entre vosotros, porque os digo que ya no beberá más de este fruto de la vid hasta que él venga el reino de Dios. Después tomó pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo entregado en favor vuestro. Haced esto en acorde de mí. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. También leeremos este Hebreos 9 del 11 al 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no en mediante la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino mediante su propia sangre, porque si la sangre de macho cabrío y de toro y de las cenizas de las vaquillas rociadas sobre los impuros, santificad por la purificación del cuerpo. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, es por la sangre de Cristo que tenemos libre acceso al trono de la gracia. La iglesia está asiada con tantas doctrinas de errores que golpean a su puerta para brindarles un evangelio diferente, donde el sacrificio del Calvario pareciera ser sustituto por las diversas formas que el hombre a través de los tiempos ha inventado para intentar salvarse, pero, pero es la palabra de la cruz, el mensaje de la sangre bendita de Cristo, que ha hablado mejor que la de Abel, lo que puede salvar al hombre de su deportable situación espiritual. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rascó en dos, de arriba a abajo, y ahora los creyentes tenemos un camino nuevo y vivo por lo cual acercarnos a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Ahora,
Una de las formas como el Señor Jesús enseñó acerca del valor de su sangre fue a través de la institución de de la Santa Cena. Se acercaba el momento de ir a la cruz y a consumar su obra expiatoria allí en el aposento alto mientras comía la Pascua. Dice que Cristo les enseñaba en el significado especial. Desde aquel día tendrían el pan y la copa con el jugo del vid. Lo primero que hizo el Señor fue dar gracias por aquella copa. Luego ordenó a repartirla entre sus discípulos. Jesús estaba dejando en la mente de sus discípulos y aquella sangre era una concesión divina, una dádiva digna de ser reconocida, así por todos los que ser beneficiario de su valor expiatorio. Los creyentes deben practicar el dar gracia al Señor por su sacrificio vicario. Tenemos que mantener esto en cuenta, ¿verdad? En claro y darle gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario, por todo lo que Él ha hecho por nosotros por medio de su sacrificio. Ahora, después de haber cenado con sus discípulos, el Señor tomó la copa para decirles, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cualquier judío piadoso al oír aquella frase, nuevo pacto, hubiera recordado la cita de Jeremías 31:31, donde Dios prometió que vendría días en que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Aquí se cumple una de las profecías, ¿verdad? De Jeremías en capítulo 31:31, cuando Jeremías habla de esto mismo, de lo que está sucediendo ahora mismito en el capítulo 22 de Lucas, donde Dios prometió que vendría días en que un nuevo pacto en la casa de Israel y de Judá. En este nuevo pacto, la ley no estaría más escrita en tablas de piedra, sino en el corazón, y no en exclusivo con el pueblo de Israel, sino con todo creyente en Cristo Jesús. Una de las bendiciones del nuevo pacto en la sangre de Cristo es que tiene el poder de hacer acepto ante Dios a todos los hombres que reciban por fe. Por todos nosotros, ¿verdad? Somos bienvenidos al pueblo de Dios solamente por tener fe y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, ella fue derramada por muchos. Los cristianos debemos siempre vivir confiados en el valor de la sangre de Cristo como nuestra garantía para entrar por la puerta de la ciudad celestial. Entonces, un símbolo, ¿verdad? Que tenemos nosotros que tener cuando aceptamos al Señor y reconocemos que por ese sacrificio perfecto nuestra salvación está segura. Por medio de la fe creemos que la sangre fue derramada por nuestros pecados y al aceptar esa bienvenida al pueblo de Dios, estamos siendo compartícipe de, de todos sus beneficios y sus herencias. Ahora, día antes de la fiesta del Pentecostés, Cristo ascendió al Padre y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A partir de ahí, comenzó su oficio como sumo sacerdote a favor de los creyentes. Los otros sacerdotes por la muerte no podían continuar su oficio. Cristo permanece sacerdote para siempre. Además, el tabernáculo en donde oficia su ministerio sacerdotal es lo más amplio y más perfecto y no ha hecho de manos, y es decir, que no es de esta creación. Al definirse de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, quien entraba una vez al año al lugar santísimo terrenal con sangre de machos cabrío, de becerro, nuestro Señor Jesucristo entra una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial con su propia sangre. Por tanto, la redención se opera una vez y su valor dura por toda la eternidad para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios.
¿verdad? El beneficio que tenemos hoy en día es ese, que Jesús, ¿verdad? Al hacer el sacrificio, hacer este sacrificio, toma su posición como su sumo sacerdote y entra al lugar santísimo con el Padre y se sienta a la diestra. Hoy en día no tenemos que hacer sacrificios ni tenemos que hacer nada por nuestro pecado, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho. Ahora, la sangre de los toros y de los machos cabríos, así como las cenizas de los becerros, cuando eran rociadas por los sacerdotes, los hombres inmundos les santificaban para purificación solamente en la carne. Ahora, esto nos recuerda a lo que era inmundo por tocar un cadáver en Levítico 5:2 o por alguna enfermedad como la lepra y otras. Pero el problema principal del hombre en su inmundicia interior y allí no tenía ningún efecto la administración de aquellos ritos, ni los mismos sacerdotes tenían limpias sus conciencias. Tenía que ofrecer primero por su propio pecado y luego por el pueblo. Pero Cristo, por el Espíritu Santo eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Los animales tenían que ser adoptados y llevados a la fuerza, pero Cristo se ofreció voluntariamente. La diferencia, ¿verdad? Que nos están llevando el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes hacían este sacrificio y todo el proceso que tenía que pasar, porque ellos mismos tenían que presentarse primero ante Dios, presentarse que estaban puros, que estaban limpios antes de hacer este sacrificio. Pero la diferencia entre estos sacerdotes y Jesús es que Jesús ya estaba puro. Jesús era un hombre ya completamente santo. Él no tenía que hacer ninguno de estos ritos que hacían estos sacerdotes. Él entró porque era también el sacrificio perfecto. Él entró también porque estaba puro y limpio y fuera de todo pecado. Y también nos señala, ¿verdad? Que a veces los animales tenían una resistencia para entrar en el tabernáculo, pero Jesús mismo no luchó para entrar. Él mismo fue directo a ser sacrificado. Ahora, la doctrina de Juan, entramos en donde nos habla en Primera de Juan, del 6 al 9 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para la doctrina de Juan, al respeto es que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Por tanto, el pecador que se da a beneficiar de la sangre del cordero debe exponer voluntariamente sus pecados a la luz de Dios mediante el arrepentimiento y la confesión. Tenemos como creyentes que somos, ¿verdad? Como cristianos y fiel creyente, confesar nuestros mal, confesar nuestros pecados, ir delante del Señor y confesar lo que nosotros mismos hemos hecho mal y reconocer, ¿verdad? Que estamos en pecado para que eso mismo sea limpiado y seamos libertados de toda maldad. Ahora, como decimos, si andamos en luz, si decimos que andamos en luz, tenemos que demostrarlo. Y una forma de hacerlo es confesar nuestros pecados, pedirle al Señor que nos perdone y continuar en nuestro caminar. En verdad, encubrir el pecado evita prosperar espiritualmente, pero cuando se confiesan las faltas y el pecador se aparta de ella, alcanza misericordia. Podemos ver el verso, Proverbio 28:13. Voy a buscarlo rapidito. Proverbios
28:13. Dice lo siguiente: el que oculta sus delitos no prospera. Quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión, ¿verdad? Lo bueno de confesar la maldad, ¿verdad? Confesar el pecado y ser libertado de esa carga, nos hace prosperar y nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Tener esa mente limpia, comenzar otra vez y reconocer en lo que nosotros fallamos y en hacer eso nos liberta, nos quita un peso de encima. Ahora, en Primera de Juan 1:6 se nos enseña que Dios ofrece comunión con Él a todos los que sea alcanzado por la sangre de Cristo, pero deja claro que podemos pretender tener, ¿verdad? No podemos pretender tener comunión con Dios y a la vez vivir en tinieblas. Tal pretensión equivale a mentir y no practicar la verdad. Pero el Señor siempre socorre a un corazón contrito y humillado, que ruega su misericordia, ¿verdad? La importancia de tener una comunión, de tener una relación fresca con el Señor, vivir una vida en santidad, se puede mientras tanto nosotros confesemos nuestros pecados, confesemos nuestra maldad, en qué nos estamos contaminando y en qué nos estamos dañando, ¿verdad? ¿Qué nos está evitando nuestra relación con Dios? ¿Qué están impidiendo que nosotros crezcamos espiritualmente? ¿Verdad? Tenemos que reconocer, a veces nos embotellamos tantas cosas que no nos sentimos am, conforme, ¿verdad? Que no nos sentimos bien en contar lo que hemos hecho. Pero si abrimos nuestro corazón y le contamos a Dios cómo nos sentimos y en qué fallamos y que nos queremos fallar más, Él nos escuchará y nos libertará de esa carga. Ahora tenemos que ser honestos y hablar claro con Dios para que Él bregue en nuestro corazón. Al hacer eso, nosotros nos sentiremos más libres y tendremos una relación con el Señor más fresca y más cerca con Él, porque al hacer eso, estamos libertándonos, ¿verdad? Estamos apartando de lo que no le gusta al Señor, ¿verdad? Siempre la palabra nos enseña que hay una batalla entre lo espiritual y lo carnal. Y al tú, ¿verdad? A reguindarte a un lado más que el otro, te va a dominar, ¿verdad? Si nos inclinamos solamente a lo carnal, esta área de nuestra vida nos va a dominar. Y no vamos a ver lo que estamos haciendo mal porque estamos haciéndole más caso a los deseos carnales. Ahora la palabra dice que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todo pecado. Para describir la gravedad, algunos pecados, la Biblia los describe en colores. Isaías nos dice que pudieran ser como la grana o rojo como el carmesí. Hay también pecados no de muerte y pecados de muerte. Tenemos la diferencia, el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y menciona un pecado que no puede ser perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto no es indicativo de que la gracia no la puede cubrir, sino que ha hecho en frente directa al Espíritu, que es quien en verdad convence al hombre y lo lleva al arrepentimiento. Se ha cerrado a sí mismo la puerta al arrepentimiento y por ellos no puede recibir el perdón. Cuando la sangre de Cristo ejerce su poder limpiador sobre el corazón, el objetivo divino es no solo restablecer el estado moral del hombre en correspondencia a la demanda divina, sino limpiar las casas al Espíritu Santo para que more en un corazón limpio. ¿Verdad? La importancia de mantener nuestro corazón limpio para que el Señor more en él y así tengamos una amistad más cercana con el Señor. Tratemos de mantener nuestra comunión, nuestra paz con el Señor para poder crecer espiritualmente y ver la grandeza y las bendiciones del Señor.
Ahora, el ser humano que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesús debe agradecer a Dios y él no debe depender de los sacrificios de animales para su expiación, ni tener que intentar guardar la ley del Sinaí para procurar su salvación. El nuevo pacto de Cristo en su sangre es superior al antiguo pacto y la fe nos permite apropiarnos de la bendita promesa del Evangelio. Nuestro Señor, después de pagar el precio como el Cordero expiatorio, en nuestro lugar, subió al cielo a través de su propia sangre y está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Gracias a Dios no tenemos que nosotros hacer sacrificios más nada porque ya el Señor lo hizo por nosotros. Y desde allí intercede por nosotros. Allí es nuestro abogado para con el Padre. Cuando el acusador de los hombres se presenta para acusarnos, ahora las leyes de Dios están escritas en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida para producir allí el fruto de su carácter. Por eso le damos gracias al Señor por su sagrado, por su bendito sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Le agradecemos a Él todos los días por esa sangre redentora. Para las preguntas que nos podemos hacer en esta noche sería, ¿cuál fue el primer sacrificio que hizo por el pecado? ¿Qué dejó por sentado en la mente de los discípulos a la institución de la cena del Señor? ¿Cuál es una de las bendiciones del nuevo pacto? Ahora anota estas preguntas y háztelas. Y recuérdate, ¿verdad? ¿Cuál fue el beneficio de ese sacrificio? Ahora, ¿qué nos enseña en Primera de Juan 1:6? Preguntas que nos podemos hacer y meditar en ellas en esta noche cuando nos vayamos a acostar o meditar en el Señor. La sangre del Señor tiene poder, sí, para perdonar nuestro pecado. Reconocer su bendito sacrificio y darle gracias a Él todos los días que nos levantemos y ser agradecido por lo que Él hizo en la cruz. Recordemos también que cuando nosotros fallamos, no nos sentamos avergonzados, ¿verdad? Sino ir delante de Él humillado y presentarle nuestra falta, ¿verdad? Reconocer lo que yo hice, reconocer que yo caí, reconocer que yo fallé en esta área. Señor, perdóname, restáurame y alimenta mi alma para acercarme más a ti. Esto nos hace tener una relación más bonita con el Señor y una relación cercana con Él, con el Padre y con Jesús. Así con esta pequeña estudio, le doy gracias por conectarse y cierro con una oración. Padre, te damos gloria, honra, gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, Señor, reunidos, dando la gloria, honra a ti. Gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta palabra. Señor, que la pongamos en práctica y nos mantengamos conectados, Señor, humildes, humillados ante tu trono, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres el que obra en nosotros. Reconociendo, Señor, que aunque hemos fallado, Señor, aunque somos pecadores, tenemos la dicha de levantarnos, ir ante tu trono y pedirte perdón y que nos restaure, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acaricie y nos ayude a seguir caminando hacia adelante, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora nos desconectamos, pero Señor, no de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos hables y nos administres en medio de la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.